Lárgate, eres una extraña. Gritó mi madre mientras me echaba. Lo que no sabía es que la abuela me dejó como dueña de la hacienda familiar. Ahora su abogado me ruega que firme para salvarlos. El aire en el comedor de la hacienda siempre era pesado, denso con el aroma de la madera vieja, la cera para pulir y 100 años de secretos. Pero esa noche, se sentía diferente. Se sentía como el aire quieto y cargado de electricidad que precede a una tormenta violenta. Yo tenía 28 años y había aprendido a leer esa atmósfera como un marinero lee el cielo. Y el cielo, esa noche, prometía un huracán. Mi madre, Amalia, presidía la mesa con la espalda tan recta que parecía tallada en caoba. Sus perlas, un regalo de mi padre por su aniversario de bodas número 30, brillaban con una luz fría bajo el candelabro. Mi padre, Fausto, estaba a su lado, encogido en su silla, moviendo los cubiertos nerviosamente sobre el mantel de lino. Frente a mí, mi hermano Darío, el heredero, el príncipe, el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Tenía los ojos enrojecidos y la mandíbula tensa. La tormenta tenía nombre, y era el suyo. Nadie comía. El cabrito al horno, el plato favorito de Darío, se enfriaba en el centro de la mesa, su piel dorada perdiendo el brillo. El silencio se rompió cuando mi padre carraspeó, un sonido débil que fue ahogado de inmediato por la voz de mi madre. Darío tiene algo que decirnos, anunció Amalia, su tono no dejaba lugar a discusión. Darío levantó la vista de su plato intacto. Sus ojos, normalmente llenos de una arrogancia despreocupada, ahora nadaban en pánico. Tuve una mala racha, murmuró. Unos negocios que no salieron bien. Negocios, resoplé antes de poder contenerme. La palabra le quedaba tan grande como el saco de diseñador que llevaba puesto. La mirada de mi madre me fulminó. No estamos para tus comentarios sarcásticos, Itzel. Tu hermano necesita nuestro apoyo. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Darío tragó saliva. 100.000 pesos. Hizo una pausa, y luego añadió, como si fuera un detalle menor, para mañana. El tenedor de mi padre cayó sobre su plato con un ruido metálico que resonó en todo el comedor. 100.000 pesos. Era una cantidad obscena. Sabía exactamente qué tipo de negocios requerían esa suma con tanta urgencia. Olían a cartas, a dados y a promesas rotas hechas a gente peligrosa. Amalia ni siquiera parpadeó. Su mirada se fijó en mí, fría y calculadora. Itzel, sacarás el dinero de tus ahorros, dijo. No fue una petición. Fue una orden. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Mis ahorros. El dinero que había sudado, cada centavo ganado con noches sin dormir, fines de semana trabajando en proyectos de diseño gráfico, todo destinado a la renta inicial del pequeño estudio con el que soñaba. Mi escape. Mi futuro. Mi padre me miró, y por un segundo, vi una súplica en sus ojos. Una súplica para que cediera, para que mantuviera la paz, como siempre. Para que me sacrificara en el altar de la tranquilidad familiar. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 28 años, se despertó. Era una mezcla de agotamiento y rabia. No, dije. La palabra fue apenas un susurro, pero en el silencio del comedor, sonó como un disparo. ¿Qué dijiste?, siseó Amalia, inclinándose hacia adelante. Repetí, esta vez más fuerte, sintiendo como el poder de esa simple palabra me recorría. Dije que no. Es mi dinero. Lo necesito para mi estudio. Amalia soltó una risa, un sonido feo y sin alegría. ¿Ese estudio de dibujitos tuyo? ¿Esa fantasía? Por Dios, Itzel. ¿Qué valor tiene eso comparado con el honor de esta familia? Mi futuro tiene valor para mí, exclamé, mi voz temblando. Darío se metió en esto, el que lo resuelva. Es tu hermano. La familia se apoya, gritó Amalia, golpeando la mesa. Yo siempre he apoyado, respondí, poniéndome de pie. Apoyé cuando pagué la reparación de su coche con el dinero de mi beca.
Apoyé cuando le diseñé toda la campaña de marketing por la que él se llevó el crédito. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me apoya la familia a mí? El rostro de Amalia se contrajo en una máscara de furia helada. Se levantó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa. Si no eres parte de la solución, entonces no eres parte de esta familia, dijo, su voz peligrosamente baja. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Me señaló la puerta. Lárgate. Lárgate de mi casa. Desde hoy, considérate una extraña. Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Miré a mi padre, buscando ayuda, una negación, algo. Pero él solo bajó la cabeza, estudiando con fascinación el patrón del mantel. Me había abandonado. Amalia me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Me arrastró por el vestíbulo, abrió la puerta principal y me empujó hacia la noche fría de Jalisco. Mi bolso cayó al suelo de piedra con un ruido sordo. La puerta se cerró en mi cara. El sonido del cerrojo girando fue el más definitivo que había escuchado en mi vida. Me quedé allí, temblando, con la lluvia fina comenzando a caer. En mi mano, todavía apretaba la llave de la casa. Un pedazo de metal inútil y tibio que de repente se sentía como el objeto más pesado del mundo. Ya no tenía un hogar al que volver. La casa de mi amiga Lía olía a café y a trementina. Era un pequeño apartamento en el corazón de Guadalajara, un caos de lienzos, pinceles y libros de arte que para mí se sentía como el único santuario en el mundo. Lía no hizo preguntas cuando llamé a su puerta a medianoche, empapada y con el rímel corrido. Simplemente me abrió, me puso una taza de té caliente en las manos y me envolvió en una manta. Pero el calor no llegaba a mis huesos. Estaba congelada por dentro. Durante las primeras horas, solo sentía un vacío inmenso, un estado de shock que me impedía pensar. Pero a medida que el sol pálido de la mañana se filtraba por la ventana, el shock comenzó a disiparse, y en su lugar, algo nuevo y aterrador comenzó a crecer, una rabia fría y lúcida. No lloré. Me senté en el sofá de Lía, mirando un punto fijo en la pared, mientras mi mente, por primera vez, se negaba a buscar excusas para ellos. Por primera vez, me permití ver la verdad sin filtros. Me vi a mí misma, con 18 años, borrando las lágrimas mientras rompía la carta de aceptación de una prestigiosa escuela de diseño en Barcelona. Recordé la emoción que sentí, la sensación de que el mundo se abría ante mí. Y luego recordé la llamada de mi madre, su voz llena de un pánico fabricado. Darío había chocado el coche nuevo, un capricho que le habían regalado por su cumpleaños. Estaba borracho. Había herido a alguien. Necesitamos tu dinero, Itzel, me había dicho. El de la beca. Es para que esto no salga en los periódicos. Piensa en el nombre de la familia. Te lo devolveremos, te lo juro. Nunca me lo devolvieron. Y yo, la buena hija, la que siempre sacrificaba, me lo tragué. Me dije que era lo correcto. Me dije que la familia era lo primero. Ahora, sentada en el sofá de Lía, me di cuenta de la monstruosa mentira. No se trataba de la familia. Se trataba de Darío. Siempre se trataba de Darío. Yo no era una hija, era un recurso. Un fondo de emergencia con corazón y alma que podían saquear a voluntad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de mi padre. Mi corazón dio un vuelco estúpido, una chispa de esperanza que me negaba a extinguir. Quizás se había arrepentido. Quizás me estaba pidiendo que volviera. Lo abrí. El mensaje era corto: tu madre está muy disgustada. Has causado un gran problema, Itzel. Deberías pensar en lo que has hecho y pedir perdón. El teléfono casi se me cae de las manos. No había arrepentimiento. No había preocupación por mí. Solo culpa. Yo era el problema. Yo, por negarme a ser un cajero automático. Yo, por atreverme a tener un sueño. Una risa amarga se escapó de mis labios. Lía, que estaba pintando en un rincón, se giró para mirarme, preocupada.
¿Estás bien?, preguntó. Negué con la cabeza. No, respondí, y la honestidad de esa palabra me liberó. No estoy bien. Pero creo que voy a estarlo. En ese momento, algo cambió para siempre. La hija obediente y silenciosa murió en ese sofá. La que nació en su lugar era una extraña, tal como mi madre me había bautizado. Y esta extraña no sentía tristeza. Sentía una furia helada. Una furia que no gritaba, sino que calculaba. Me habían enseñado que mi valor residía en lo que podía darles. Ahora, iba a descubrir cuál era mi valor por mí misma. Y si en el proceso les demostraba lo que habían perdido, que así fuera. La guerra no la había empezado yo, pero por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a terminarla. Los días que siguieron fueron un borrón de trámites y una extraña sensación de ingravidez. Lía fue mi ancla. Mientras yo me movía como un autómata, ella me preparaba el desayuno, se aseguraba de que me duchara y me hablaba de cosas triviales, dándome el espacio que necesitaba para procesar mi nueva realidad. Me concentré en mi trabajo, aceptando más proyectos de los que podía manejar, llenando cada segundo de vigilia con plazos y revisiones de clientes para no tener que pensar. Una tarde, mientras buscaba referencias para el logotipo de un nuevo cliente, una botella de tequila apareció en mi pantalla. No era una cualquiera. Era una botella de Tequila Sol de Jalisco, el legado de mi familia. Y en la etiqueta, lucía el logo que yo había diseñado. Una punzada de dolor y orgullo me atravesó el pecho. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el polvo de la bodega y el dulzor del agave cocido. Fue hace 2 años. La marca, que mi abuela Inés había convertido en un referente de calidad, se estaba estancando. Mi padre y mi hermano seguían las mismas estrategias de venta de los años 80, ignorando el mercado digital y a los nuevos consumidores. Las ventas caían en picado. En una de mis visitas de fin de semana, vi los números. Vi la desesperación silenciosa en el rostro de mi padre. Y sentí la necesidad de ayudar. No porque me lo pidieran, sino porque amaba ese lugar. Amaba el olor de la tierra roja, el sonido de las piñas de agave siendo cortadas, la historia que cada botella contaba. Pasé un mes entero trabajando en secreto. Investigué el mercado, analicé a la competencia, estudié las tendencias. Y luego, preparé una presentación completa. No era solo un logo. Era una estrategia de 360 grados. La llamé Alma de la Tierra. La idea era volver a las raíces, a la historia de mi abuela, a la calidad artesanal, pero comunicándolo de una manera moderna y elegante. Diseñé una nueva botella, más estilizada. Creé una campaña para redes sociales centrada en la experiencia, en los gimadores, en el sol de Jalisco. Desarrollé un plan para exportar a mercados boutique en Europa y Asia. Cuando se lo presenté a mi familia en el despacho de mi padre, el silencio fue sepulcral. Mi padre miraba los papeles, asombrado. Mi madre parecía escéptica. Darío, sin embargo, se rió. Alma de la Tierra, se burló. Suena a una de esas cosas hippies que te gustan a ti, hermanita. Nadie va a pagar más por una historia bonita. Necesitamos precios más bajos, no dibujitos nuevos. Me sentí humillada, pero defendí mi proyecto con cada gramo de convicción que tenía. Mi padre, viendo los números y la lógica detrás de mi plan, finalmente me dio la razón. Vamos a intentarlo, dijo, con una rara muestra de autoridad. Fue un éxito rotundo. En 6 meses, las ventas online se duplicaron. En un año, firmaron su primer contrato de exportación con una distribuidora en Alemania. La marca volvía a estar en boca de todos. Y entonces llegó la Expo Internacional de Tequila en la Ciudad de México. Sol de Jalisco ganó el premio a la Marca Revelación del Año. Estaba allí, entre el público, con el corazón latiendo de orgullo. Cuando llamaron al escenario a los representantes de la marca, mi madre empujó suavemente a Darío hacia adelante. Desde el micrófono, con la sonrisa más encantadora que pudo fingir, Darío agradeció el premio. Y escuché, paralizada, cómo describía su visión para la compañía.
Habló de la importancia de fusionar la tradición con la modernidad, usando mis propias palabras, las frases que yo había escrito en mi presentación. Se llevó todo el crédito. Cada idea. Cada éxito. Mi padre y mi madre aplaudían desde la primera fila, rebosantes de orgullo por su brillante heredero. Yo me quedé allí, invisible. Un fantasma que había diseñado su propia felicidad. Esa noche, en mi hotel, lloré de rabia y decepción. Y al día siguiente, volví a casa y fingí que no había pasado nada. Porque eso es lo que hacía la buena hija. Tragarse el dolor. Sonreír. Y seguir apoyando. Mirando la botella en mi pantalla ahora, en el apartamento de Lía, ya no sentía dolor. Solo sentía la fría claridad del reconocimiento. No habían robado solo mi trabajo. Habían robado mi identidad. Y ya era hora de reclamarla. Entre las pocas cosas que había logrado meter en mi bolso esa noche, estaba mi vieja cartera. Y dentro de ella, arrugada y suave por el paso de los años, una pequeña fotografía. Era de mi abuela Inés y yo, sentadas en el porche de la hacienda. Yo tendría unos 10 años, con el pelo revuelto y una sonrisa chimuela. Ella me rodeaba con un brazo fuerte, su rostro surcado de arrugas que contaban historias, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría que yo apenas empezaba a comprender. Mi abuela Inés fue la verdadera matriarca de la familia. Fue ella quien, con agallas y una visión increíble, transformó un pequeño palenque familiar en la destilería Sol de Jalisco. Era una mujer de la tierra, dura como la madera de mezquite pero con un corazón tan generoso como una cosecha abundante. Y ella, a diferencia de todos los demás, siempre me vio. El recuerdo más nítido que tenía de ella era de unas semanas antes de su muerte. La enfermedad la había debilitado, pero su espíritu seguía intacto. Me pidió que la llevara en su silla de ruedas hasta el borde de los campos de agave. El sol de la tarde teñía el paisaje de tonos dorados y anaranjados. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, escuchando el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre las hojas de agave. ¿Ves eso, mija?, dijo de repente, su voz un susurro ronco. Señaló los campos que se extendían hasta el horizonte. Eso no es solo tierra. Es memoria. Es trabajo. Es el alma de nuestra familia. Y es frágil. Más frágil de lo que parece. Me miró fijamente, y sus ojos parecían perforarme. Tu madre, comenzó, y suspiró. Amalia quiere mucho a esta familia, a su manera. Pero ama más el reflejo de la familia. Ama el nombre, el prestigio. Se casó con un apellido, y a veces se le olvida que detrás del apellido hay personas. Y tu hermano es su reflejo perfecto. Hueco y brillante. Las palabras me sorprendieron. Nunca había escuchado a nadie de la familia hablar con tanta honestidad. Tú eres diferente, Itzel, continuó, tomando mi mano. La suya era delgada y huesuda, pero su agarre era firme. Tú tienes el fuego de esta tierra en la sangre. Tienes mi fuego. Eres más fuerte de lo que crees, pero eres demasiado buena. Crees que si das lo suficiente, eventualmente te amarán como te mereces. Pero así no funciona con ellos. Se inclinó hacia mí, su voz bajando a un secreto. Cuando yo ya no esté, las cosas se pondrán difíciles para ti. Querrán usar tu bondad en tu contra. Te pedirán sacrificios en nombre de un amor que no te dan. No se los permitas. Hizo una pausa, tosiendo suavemente. Te he dejado algo más que recuerdos, mi niña. Te he dejado un arma. Una protección. No dudes en usarla. No por venganza, sino por justicia. Para protegerte a ti y para proteger esto. Su mano libre señaló de nuevo los campos de agave. Prométemelo. En ese momento, no entendí del todo. Pensé que hablaba en metáforas, que me estaba dando un consejo de vida. Pero la intensidad en su mirada era inconfundible. Te lo prometo, abuela, le dije, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora, en la soledad del apartamento de Lía, mirando esa vieja fotografía,
Sus palabras resonaban en mi cabeza con una claridad aterradora. Te he dejado un arma. No era una metáfora. Era una advertencia. Una premonición. Y por primera vez, sentí que la promesa que le hice a mi abuela en su lecho de muerte estaba a punto de ser puesta a prueba. Ella había visto la tormenta venir mucho antes que yo. Y me había dejado un refugio. O quizás, como ella dijo, un arma. Pasó una semana. 7 días que se sintieron como una vida entera. Encontré un pequeño apartamento para alquilar, nada lujoso, pero era mío. Compré muebles de segunda mano y los pinté yo misma, encontrando una extraña terapia en el acto de transformar lo viejo y descartado en algo nuevo y con propósito. Era un reflejo de lo que sentía que me estaba pasando a mí. Mi familia no me había contactado. Ni una llamada. Ni un mensaje. Era como si, al cerrar esa puerta, me hubieran borrado de su existencia. Una parte de mí, la parte que había pasado 28 años anhelando su aprobación, sentía un dolor sordo y constante. Pero otra parte, la extraña que había nacido esa noche, sentía una calma gélida. Era la calma de la certeza. La certeza de que estaba sola, y de que eso, quizás, era mejor. Estaba terminando un diseño para un cliente cuando la notificación de un nuevo correo electrónico apareció en la esquina de mi pantalla. El remitente era desconocido, Montes y Asociados, bufete jurídico. El asunto hizo que mi corazón se detuviera y luego comenzara a latir con una fuerza desbocada. Asunto, urgente, testamento de la señora Inés Vargas. Inés Vargas. Mi abuela. Con manos temblorosas, hice clic en el correo. Era corto, formal y completamente impersonal. Estimada señorita Itzel Coronado. Le escribimos en nombre de la familia Coronado. Le solicitamos que se ponga en contacto con nuestras oficinas a la mayor brevedad posible para discutir un asunto financiero urgente relacionado con el patrimonio y el testamento de la difunta señora Inés Vargas. Su cooperación es esencial. Atentamente, licenciado Javier Montes. Leí el correo 3 veces. Cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Asunto financiero urgente. Cooperación esencial. ¿Por qué me contactaba a mí el abogado de la familia? ¿Qué tenía que ver yo con el testamento de mi abuela, más de un año después de su muerte? Un escalofrío me recorrió la espalda. Las palabras de mi abuela volvieron a mí, tan claras como si estuviera sentada a mi lado. Te he dejado un arma. Mi primer impulso fue borrar el correo. Ignorarlo. Seguir con mi nueva vida y dejarlos que se ahogaran en sus propios problemas. ¿No era eso lo que querían? Que fuera una extraña. Los extraños no tienen obligaciones. Pero la curiosidad, y un profundo sentido de lealtad hacia mi abuela, me detuvieron. Esto no era sobre ellos. Era sobre ella. Sobre la promesa que le había hecho. Respiré hondo, mi mente corriendo a 1000 por hora. Recordé la conversación, el tono de mi abuela, la seriedad en sus ojos. No, esto no era un asunto trivial. Era algo grande. Algo que ellos necesitaban de mí desesperadamente. Agarré mi teléfono. Antes de marcar el número del abogado, activé la aplicación de grabación de llamadas. No sabía por qué lo hacía, era un instinto, una voz en mi interior que me decía que necesitaba pruebas, que necesitaba protegerme. La vieja Itzel habría llamado, asustada y sumisa. La nueva Itzel, la extraña, iba a la guerra preparada. Marqué el número, y con cada tono de llamada, sentía como el miedo se transformaba en una determinación de acero. Estaban a punto de descubrir que la pieza que habían desechado del tablero era, en realidad, la reina. Bufete Jurídico Montes y Asociados. Buenos días, respondió una voz femenina y eficiente. Buenos días, llamo para hablar con el licenciado Javier Montes. Mi nombre es Itzel Coronado. Hubo una breve pausa. Pude escuchar un susurro ahogado al otro lado, y luego la voz del propio Montes, untuosa y apresurada. Señorita Coronado. Qué bueno que llama. Agradezco su prontitud.
Su tono era una mezcla de alivio y una condescendencia apenas disimulada. Hablaba como si yo fuera una niña a la que había que guiar con paciencia. Recibí su correo, dije, mi voz plana y sin emociones. Dice que es urgente. Así es, así es. Verá, ha surgido una situación. Una oportunidad de inversión para la hacienda, una modernización necesaria. Para ello, la familia necesita solicitar un crédito bastante sustancial. El banco, por supuesto, pide la hacienda como garantía. Hizo una pausa, esperando, supongo, que yo dijera algo. No lo hice. El silencio, aprendí esa semana, era una herramienta poderosa. Lo hacía sentir incómodo, lo obligaba a seguir hablando. El caso es, continuó, carraspeando, que el testamento de su señora abuela, que en paz descanse, es un tanto peculiar. Ella estructuró la propiedad de la hacienda como un fideicomiso, y usted, junto con sus padres y su hermano, es una de las fiduciarias. Entiendo, dije, aunque mi mente trabajaba a toda velocidad. Fideicomiso. Fiduciaria. Palabras que solo había escuchado en películas. Excelente. Entonces comprenderá que para poder hipotecar la propiedad, el banco requiere la firma de todos los fiduciarios. Sin excepción. Es un mero trámite, una formalidad para que podamos proceder y asegurar el futuro de Sol de Jalisco. Una formalidad. Un mero trámite. Las palabras sonaban huecas, ensayadas. Si fuera tan simple, no me habrían contactado con tanta urgencia. Estaban ocultando algo. Licenciado Montes, dije, mi voz adquiriendo un filo que ni yo misma reconocía. Permítame entender esto bien. La misma familia que hace una semana me echó de casa, me dijo que me considerara una extraña y me borró de sus vidas, ¿ahora necesita mi firma para salvar su negocio? Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Pude imaginarlo, con su traje caro, aflojándose el nudo de la corbata. Señorita Coronado, yo no estoy al tanto de los desacuerdos familiares. Mi deber es con el patrimonio, tartamudeó. Su deber es con sus clientes, que son mis padres. Y mis padres me dejaron muy clara mi posición. Así que le pido que les transmita un mensaje de mi parte. ¿Qué mensaje?, preguntó, cauteloso. Me tomé un segundo, saboreando el momento. Toda una vida de silencio, de obediencia, de tragarme mis palabras, culminó en esa frase. Dígale a mi madre, dije, mi voz tranquila pero cargada de veneno, que los extraños no firman papeles de familia. Y antes de que pudiera responder, colgué. Me quedé mirando el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo. Era adrenalina. Era la emoción de haberle puesto un alto por primera vez. De haberles devuelto una mínima parte del poder que siempre habían ejercido sobre mí. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Un número desconocido. Luego otro. Luego el de mi padre. Lo dejé sonar hasta que se cayó. Me levanté y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente. No era una experta en leyes, pero sabía una cosa, si necesitaban tanto mi firma, entonces esa firma valía mucho más que una simple formalidad. Valía poder. Y yo estaba a punto de averiguar exactamente cuánto. Busqué en mis contactos el número de mi tío Vidal. Era hora de llamar a mi propio abogado. Mi tío Vidal era la oveja negra de la familia de mi madre, lo cual, en mi opinión, lo convertía en la persona más interesante del clan. Mientras que mi madre se había casado con el prestigio de la hacienda, mi tío había forjado su propio camino. Se había convertido en un abogado exitoso en Guadalajara, un hombre conocido por su ingenio afilado y su aversión a la hipocresía familiar. Se había distanciado de mi madre años atrás, cansado, según me contó una vez, de su teatro y su obsesión por las apariencias. Pero conmigo siempre había mantenido un contacto discreto, una llamada en mi cumpleaños, un café rápido cuando visitaba la ciudad. Era el único que me preguntaba por mis sueños, no por mis obligaciones. Cuando lo llamé y le expliqué la situación, se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Déjame adivinar,
dijo finalmente, y pude casi ver su sonrisa irónica. ¿Te lo presentaron como un mero trámite? Exactamente esas palabras, confirmé. Soltó una carcajada. Ay, Amalia, nunca cambias. Siempre pensando que todos los demás son idiotas. Itzel, no hagas absolutamente nada. No contestes sus llamadas. No respondas a sus correos. Reenvíame el email de Montes y dame un par de horas. Tu abuela era una mujer muy inteligente. Dudo mucho que dejara algo tan importante como su legado a merced de un simple capricho de mi hermana. Colgué sintiendo una oleada de alivio. Por primera vez, no estaba sola en esto. Tenía un aliado. Y no cualquier aliado, sino uno que conocía perfectamente las tácticas de mi madre. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad febril. Intenté trabajar, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia el teléfono. Las llamadas de números desconocidos seguían entrando. Me imaginaba a mi madre, con el rostro desencajado por la furia, ordenándole a mi padre ya Darío que me localizaran. La imagen, que antes me habría aterrorizado, ahora me producía una extraña satisfacción. Finalmente, el teléfono sonó con el nombre de mi tío. Contesté al instante. Bueno, sobrina, esto es mejor de lo que imaginaba, dijo, su voz vibrando de emoción. Acabo de hablar con un viejo amigo en el registro público. Tengo una copia del testamento de tu abuela frente a mí. Se aclaró la garganta. Tu abuela, en su infinita sabiduría, no creó un fideicomiso simple. Creó lo que se llama un fideicomiso con cláusula de control y protección de activos. Sí, los 4 sois fiduciarios. Pero no sois iguales. Tus padres y Darío son fiduciarios operativos. Tienen derecho a administrar el negocio día a día. Hizo una pausa dramática. Tú, Itzel, eres la fiduciaria de control. ¿Qué significa eso?, pregunté, sin aliento. Significa que ninguna decisión estructural puede tomarse sin tu aprobación explícita y por escrito. Vender, hipotecar, fusionar, disolver, nada de eso puede pasar si tú no firmas. Eres el seguro de vida de la compañía. El freno de emergencia. Tu abuela te dio el poder de veto absoluto. Me senté en el borde de la cama, abrumada. Poder de veto. Las palabras eran enormes, pesadas. Pero eso no es todo, continuó mi tío, y su voz bajó de tono, volviéndose más seria. Hay una cláusula más. La llamo la cláusula de la bomba atómica. Escucha esto. En caso de que el patrimonio se vea comprometido o en riesgo de pérdida sustancial debido a negligencia, mala gestión demostrable o conducta imprudente por parte de los fiduciarios operativos, la fiduciaria de control tendrá el derecho de solicitar una revisión judicial y asumir el control administrativo total del fideicomiso para salvaguardar el legado de la familia. Me quedé en silencio, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de decir. Itzel, ¿entiendes lo que esto significa?, preguntó mi tío suavemente. Los problemas de juego de Darío no son solo un problema familiar. Son conducta imprudente. Usar la hacienda para pagar sus deudas es mala gestión demostrable. Tu abuela vio esto venir. Vio exactamente quiénes eran tu madre y tu hermano. Y no solo te dio un escudo, mija. Te dio una espada. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad. Mi abuela no me había pedido que la vengara. Me había pedido que protegiera su legado. Y de repente, entendí. Proteger el legado y protegerme a mí misma eran la misma cosa. Mi madre me había llamado extraña. Pues bien, esta extraña estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de su vida. Y todo gracias a la mujer que, incluso desde la tumba, seguía siendo la única que realmente había luchado por mí. Los días siguientes fueron un asedio. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Llamadas de mi madre, que iban de la furia contenida a la súplica manipuladora. Mensajes de texto de Darío, una mezcla patética de amenazas veladas y promesas de que me pagaría hasta el último centavo.
Correos electrónicos del licenciado Montes, cada uno más urgente que el anterior, hablando de plazos irrevocables y consecuencias catastróficas. Siguiendo el consejo de mi tío, los ignoré a todos. Creé un filtro en mi correo y silencié sus números. El silencio, mi nuevo aliado, era mi respuesta. Y ese silencio los estaba volviendo locos. Pero la guerra psicológica no había hecho más que empezar. Una tarde, al salir de mi edificio, me encontré con mi tía Gisela, la hermana menor de mi padre y la principal portavoz de los chismes familiares. Me esperaba junto a mi coche, con una expresión de profunda y ensayada tristeza. Itzel, mi hija. «Qué bueno que te encuentro», exclamó, intentando abrazarme. Di un paso atrás. «¿Qué quieres, tía?», pregunté, mi tono más frío de lo que esperaba. «Ay, mi niña, estoy tan preocupada», dijo, llevándose una mano al pecho. «Tu mamá no come, no duerme. Tu pobre padre tiene la presión por las nubes. Dicen que te has vuelto dura. Que no quieres ayudar a tu propia familia. La familia que me echó a la calle», la corregí. Fue un malentendido, un momento de enfado. Sabes cómo es tu madre. Pero la sangre es la sangre, Itzel. No puedes darles la espalda así. Piensa en todo lo que han hecho por ti. La miré, y por primera vez vi a través de su actuación. No estaba preocupada. Estaba cumpliendo una misión. Era un peón enviado por la reina. «Dile a mi madre que su teatro ya no funciona conmigo», le dije, abriendo la puerta de mi coche. «Y que la próxima vez que quiera comunicarse, lo haga a través de su abogado, como yo lo haré a través del mío». La dejé allí, con la boca abierta, y me fui. Pero su visita me dejó una sensación amarga. Estaban usando a todos. Estaban envenenando el pozo, pintándome como la villana. La verdadera prueba, sin embargo, llegó esa noche. Mi teléfono sonó. Era un número que no tenía silenciado, el de mi padre. Dudé un momento, y en contra de mi buen juicio, contesté. «¿Papá?». Al otro lado, no escuché su voz, sino un sollozo ahogado. «Itzel, hija», dijo, su voz rota. «Tu madre se puso muy mal. El médico tuvo que venir. La presión, el corazón. Dijo que el estrés la está matando». Mi estómago se contrajo. La imagen de mi madre, enferma, vulnerable, apareció en mi mente. «Hija, por favor», sollozó mi padre. «Olvida lo que pasó. Fue un error terrible. Pero es tu madre. No puedes dejar que esto la destruya. Solo firma el papel. Arreglaremos las cosas, te lo prometo. Solo sálvanos. Sálvala a ella». Colgué, temblando. La culpa, ese viejo y familiar veneno, se deslizó por mis venas. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi terquedad estaba poniendo en riesgo la salud de mi madre? La imagen de la hija obediente, la salvadora, la que sacrificaba todo por la familia, luchaba por resurgir de sus cenizas. Me senté en el suelo de mi apartamento, abrazando mis rodillas. ¿Valía la pena? ¿Toda esta lucha, toda esta rabia? ¿No sería más fácil firmar, darles lo que querían y tener paz? La paz que siempre había anhelado. Cerré los ojos, y vi el rostro de mi abuela. Escuché su voz, no como un recuerdo, sino como una presencia real. «Te pedirán sacrificios en nombre de un amor que no te dan». Y entonces lo vi claro. El llanto de mi padre. La enfermedad de mi madre. Era la misma táctica, solo que más desesperada. Era manipulación en su forma más cruda y cruel. Estaban usando mi amor por ellos como un arma contra mí. Me levanté. El temblor había cesado. La duda se había evaporado. Ya no había conflicto. La Itzel que habría cedido ante esa llamada había muerto definitivamente. La que quedaba era la nieta de Inés Vargas. Y la nieta de Inés Vargas no negociaba con chantajistas emocionales. La guerra no había terminado. De hecho,
acababa de empezar de verdad. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Haber superado la llamada de mi padre fue como atravesar un muro de fuego. Salí al otro lado quemada, pero purificada. La culpa y la duda, las armas más efectivas que mi familia había tenido contra mí, se habían reducido a cenizas. Lo que quedaba era una claridad de propósito que me sorprendió a mí misma. Al día siguiente, le conté a mi tío Vidal sobre el intento de chantaje emocional. Soltó un suspiro cansado. Clásico de Amalia, dijo. Cuando la lógica falla, recurre al melodrama. Eso significa que están desesperados, Itzel. Y la gente desesperada comete errores. Mantente firme. Y me mantuve firme. El siguiente en aparecer fue Darío. Me esperó a la salida de mi trabajo, apoyado en su coche deportivo, un modelo que gritaba, dinero de papá. Llevaba gafas de sol a pesar de que el día estaba nublado, y una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Hermanita, dijo, abriendo los brazos como si esperara un abrazo. Pasé de largo. No soy tu hermana, le dije sin mirarlo. Corrió para alcanzarme. Oye, espera. Sé que estás enfadada. Y tienes razón. Me porté como un idiota. Pero esto se nos ha ido de las manos. ¿Se nos ha ido de las manos?, repetí, deteniéndome para encararlo. No, Darío. A ti se te fue de las manos. Tus deudas, tus problemas. Deja de incluirme en tu desastre. Su sonrisa falsa se desvaneció. Mira, Itzel, no tienes que ser tan así. Mamá y papá están muy mal. Solo necesitamos que firmes. Te juro que te pagaré. Con intereses. Lo que quieras. Lo que quiero, Darío, dije, acercándome a él, mi voz baja y controlada, es que tú y tus padres me dejen en paz. Lo que quiero es que asuman la responsabilidad de sus actos por una vez en su vida. Pero como sé que eso es imposible, me conformaré con ver cómo se las arreglan solos. Su rostro se enrojeció de ira. ¿Sabes qué? Eres una egoísta. Siempre lo has sido, con tus estúpidos dibujitos y tus sueños de grandeza. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No lo creo, Darío, respondí, y la verdad de mis palabras me golpeó con fuerza. Lo soy. Yo construyo cosas. Tú solo las destruyes. Ahora, si me disculpas, tengo una vida que vivir. Una que no incluye pagar tus deudas. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo sin palabras por primera vez en su vida. Cada paso que daba se sentía más ligero. El miedo que siempre le había tenido, el respeto infantil que aún conservaba, se había evaporado. Solo veía a un hombre débil y patético, un niño mimado atrapado en el cuerpo de un adulto. El asedio continuó durante unos días más, pero sus ataques se sentían cada vez más débiles, más desesperados. Las llamadas de mi tía Gisela, las súplicas de mi padre, las amenazas vacías de mi hermano, todo era ruido de fondo. Yo estaba en el ojo del huracán, en un centro de calma y determinación, mientras ellos giraban sin control en la periferia de su propia tormenta. Sabía que su siguiente movimiento tendría que ser diferente. El teatro, la intimidación y la manipulación habían fallado. Solo les quedaba una carta por jugar. Y yo estaría lista para cuando la pusieran sobre la mesa. La carta llegó una mañana, no por correo electrónico, sino por mensajero. Era un sobre grueso, de color crema, con el logo de Tequila Sol de Jalisco, grabado en relieve dorado. Dentro, una tarjeta con una caligrafía elegante y formal, sin duda la de mi madre. Querida Itzel. Tu padre y yo te invitamos a cenar en la hacienda este sábado por la noche a las 8. Creemos que es hora de dejar atrás los malentendidos y hablar, como la familia que somos, sobre el futuro de nuestro legado. Esperamos contar con tu presencia. Con cariño, Amalia. Leí la nota 2 veces,
y casi me eché a reír. La audacia era impresionante. Después de llamarme extraña, después de echarme, después de un asedio de manipulación, ahora me invitaban a cenar, con cariño. Era tan transparente que resultaba insultante. ¿Quieren jugar en su campo?, dijo mi tío Vidal cuando le leí la carta por teléfono. En la hacienda, rodeada de sus recuerdos, de su poder. Intentarán que te sientas pequeña de nuevo. Intentarán apelar a la nostalgia y a la culpa. Es su último recurso. Lo sé, respondí. Pero voy a ir. Hubo una pausa. ¿Estás segura, mi hija? No tienes que hacerlo. Estoy segura, tío. No se puede ganar una guerra escondiéndose. Además, creo que es el escenario perfecto para lo que tengo en mente. Bien, dijo, su tono cambiando de preocupado a estratégico. Entonces no irás como su hija. Irás como la fiduciaria de control. Irás preparada. Pásate por mi oficina mañana. Te prepararé un pequeño regalo de anfitriona. Al día siguiente, en el despacho de mi tío, me entregó una carpeta de cuero negro. Dentro no había documentos legales complejos, sino un resumen claro y conciso. La primera página era una copia de la cláusula de la bomba atómica del testamento de mi abuela. Las páginas siguientes eran un informe detallado que mi tío había encargado a un investigador privado. Contenía los registros de las transferencias bancarias de las cuentas de la empresa a las cuentas personales de Darío. Un historial de sus pérdidas en casinos online. Copias de cheques firmados por mi padre para pagar deudas de juego. Y lo más condenatorio de todo, un informe de un auditor que demostraba cómo, en los últimos 2 años, habían desviado fondos destinados a la reinversión en la destilería para cubrir el lujoso estilo de vida de mi hermano. Era una prueba irrefutable de mala gestión y conducta imprudente. Esto no es para amenazar, Itzel, me dijo mi tío, su mirada seria. Esto es para ejecutar. No vas a negociar. Vas a informarles de la nueva realidad. Eres la nieta de Inés Vargas. Actúa como tal. Pasé los 2 días siguientes preparándome. No legalmente, sino mentalmente. Repasé cada humillación, cada sacrificio, cada palabra hiriente. No para llenarme de odio, sino para armarme de resolución. El sábado por la noche, mientras me vestía, no elegí un vestido para una cena familiar. Elegí una armadura. Un traje sastre de color azul oscuro, profesional y afilado. Tacones que sonaban como sentencias al caminar. Me recogí el pelo en un moño severo. La mujer que me devolvió la mirada en el espejo no era la niña que habían echado de casa. Era una extraña. Y estaba lista para la batalla. El camino a la hacienda estaba oscuro, flanqueado por las siluetas fantasmales de los agaves bajo la luz de la luna. Cada curva, cada árbol, era un recuerdo. Pero esa noche no sentía nostalgia. Sentía como si estuviera visitando un país extranjero, un lugar que una vez llamé hogar pero que ya no reconocía. La casa estaba iluminada, cada ventana brillando con una luz dorada y acogedora. Una trampa perfecta. Aparqué mi coche, no donde siempre lo hacía, sino en el espacio reservado para los visitantes importantes, justo frente a la entrada principal. Tomé la carpeta de cuero del asiento del copiloto, respiré hondo y salí. Mis tacones resonaron en el empedrado con una confianza que no sabía que poseía. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mi padre estaba allí, con una sonrisa forzada y los ojos llenos de una ansiedad que no podía ocultar. Itzel, hija. Qué bueno que viniste, dijo, intentando abrazarme. Puse la carpeta entre nosotros, un escudo sutil. Hola, papá, respondí, mi tono educado pero distante. Entré. El olor a cera y a flores frescas llenaba el aire. En el comedor, la mesa estaba puesta para 4, con la mejor vajilla y copas de cristal. Mi madre y Darío ya estaban sentados. Ella, con un vestido de seda y una sonrisa que parecía pegada a su rostro. Él, con el pelo engominado y una expresión de aburrimiento estudiado. Parecía una escena de una obra de teatro,
y todos estaban interpretando un papel. Querida, siéntate, dijo mi madre, señalando la silla frente a ella. Hice que prepararan tu plato favorito. Me senté, colocando la carpeta de cuero a mi lado, sobre la mesa. El gesto no pasó desapercibido. La sonrisa de mi madre vaciló por un instante. La cena fue una tortura de cortesía falsa. Hablaron del clima, de un vecino que había vendido sus tierras, de cualquier cosa excepto de la razón por la que estábamos allí. Yo respondía con monosílabos, comiendo lentamente, observándolos. Estaban nerviosos. La forma en que Darío no dejaba de mover la pierna bajo la mesa. La forma en que mi madre llenaba su copa de vino una y otra vez. Finalmente, cuando retiraron los platos principales, mi padre carraspeó. Itzel, comenzó, con el tono de un hombre que se dirige a una junta directiva hostil. Como sabes, la empresa necesita una inyección de capital. Es una oportunidad única para expandirnos. Una oportunidad que requiere la firma de Itzel, intervino mi madre, su voz volviéndose melosa. Sabemos que ha habido tensiones. Palabras dichas en un momento de enfado. Pero somos una familia, Itzel. Y las familias se perdonan. Se ayudan. Extendió una mano sobre la mesa, como si esperara que yo la tomara. La miré. Luego miré su mano. Y finalmente, miré la carpeta a mi lado. Tienes razón, mamá, dije, mi voz tranquila resonando en la habitación. Las familias se ayudan. Y las familias también protegen su legado. Deslicé la carpeta hacia el centro de la mesa. Pero no estoy aquí para hablar de un préstamo. Los tres se miraron, confundidos. Mi padre frunció el ceño. Darío pareció desconcertado. Estoy aquí, continué, abriendo la carpeta para que pudieran ver la primera página, con el texto de la cláusula del testamento resaltado en amarillo, para hablar del testamento de la abuela Inés. Específicamente, de la cláusula de mala gestión. El color desapareció del rostro de mi padre. Darío se inclinó para leer, y sus ojos se abrieron como platos. La sonrisa de mi madre se congeló y luego se desmoronó, reemplazada por una incredulidad furiosa. ¿Qué es esto, siseó? Es el arma que la abuela me dejó, respondí, mi voz adquiriendo una fuerza que venía de las profundidades de mi ser. Pasé a la siguiente página, la de las transferencias bancarias. Esto es la conducta imprudente, de la que habla la cláusula. Pasé a la siguiente, la del informe del auditor. Y esto, queridos padres, es la mala gestión demostrable. Me recliné en mi silla. El silencio en la habitación era tan absoluto que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Ya no eran los reyes en su castillo. Eran tres acusados en un juicio, y yo era el juez, el jurado y el verdugo. Así que no, terminé, mirándolos a los tres, uno por uno. No voy a firmar su préstamo. Voy a hacer algo mucho mejor. Voy a ejecutar la voluntad de mi abuela. Voy a salvar su legado, de ustedes. El primer sonido que rompió el silencio fue el de Darío, una risa nerviosa y incrédula. Estás bromeando, ¿verdad? Es una especie de broma enferma para asustarnos. ¿Te parece que estoy bromeando, Darío? Le pregunté, mi mirada fija en él, sin parpadear. Su risa se cortó. Miró los papeles, luego a mi madre, buscando una salida. Pero no la había. Fue mi madre quien explotó primero. Se puso de pie de un salto, su silla arañando el suelo de madera. Su rostro, normalmente una máscara de control impecable, estaba descompuesto por la rabia. Tú no puedes hacer esto, gritó, su voz aguda y estridente. Esta es mi casa. El legado de mi familia. Te equivocas, la corregí, mi calma enfureciéndola aún más. Es el legado de la abuela Inés. Y ella me lo confió a mí. Parece que sabía que llegaría un día en que necesitaría ser protegido de su propia hija. Insolente, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? ¿Con traición?
Todo lo que han hecho por mí, repetí, y una risa genuina, amarga y liberadora, brotó de mí. Se refieren a robarme mis sueños, a llevarse el crédito por mi trabajo, a usarme como su red de seguridad financiera. ¿A eso le llaman amor? Yo lo llamo abuso. Y se acabó. Mi padre, que había estado pálido y sin palabras, finalmente habló. Su voz era un susurro roto. Itzel, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. Nos destruirás. Yo no estoy destruyendo nada, papá, le dije, y mi voz se suavizó por un instante, un eco de la hija que solía ser. Ustedes ya lo hicieron. Lo han estado destruyendo lentamente durante años. Yo solo estoy aquí para recoger los pedazos y ver si algo se puede salvar. Amalia se abalanzó sobre la mesa, sus manos barriendo los papeles. No me importa lo que diga un estúpido papel. No te saldrás con la tuya. Llamaré a Montes. Te demandaremos. Adelante, la animé, impasible. Llámalo. Pregúntale qué posibilidades tiene contra un testamento blindado y pruebas documentadas de fraude. Mi tío Vidal, tu propio hermano, estará encantado de representarme en la corte. Creo que lleva años esperando este momento. La mención de su hermano fue el golpe final. Se quedó sin aire, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. La lucha se desvaneció de sus ojos, reemplazada por un terror puro y desnudo. Vio el final. Vio su reino de apariencias desmoronarse. Y en ese momento, soltó la frase que reveló el núcleo podrido de su alma. Yo salí de la nada, ¿sabes?, me espetó, su voz temblando de una rabia que venía de un lugar profundo y oscuro. Luché y me arrastré para tener este nombre, esta casa, este respeto. ¿Y crees que voy a dejar que una niñata sentimental como tú me lo quite todo por unos cuantos sentimientos heridos? Ahí estaba. La verdad. Nunca se trató de la familia. Siempre se trató de su miedo. Su estatus. Su frágil ego construido sobre los cimientos del dinero de mi abuela. Me levanté lentamente, alisando mi traje. La cena había terminado. No son mis sentimientos los que te quitarán esto, mamá, le dije, mi voz tranquila pero final. Es tu propia arrogancia. Llamaste extraña a la persona equivocada. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás. Escuché un sollozo ahogado, probablemente de mi padre. Escuché a mi madre maldecir en voz baja. Pero no me detuve. Al salir a la noche fresca, el aire nunca me había parecido tan puro. No sentía euforia. No sentía una alegría vengativa. Sentía silencio. El bendito silencio del final de una guerra que había durado toda mi vida. La puerta de la hacienda quedó abierta a mi espalda. Esta vez, fui yo quien los dejó encerrados. Encerrados en la prisión que ellos mismos habían construido. Los 6 meses que siguieron fueron los más difíciles, a la vez, los más gratificantes de mi vida. La batalla legal fue corta y brutal. Tal como mi tío Vidal había predicho, no tuvieron ninguna posibilidad. Ante las pruebas irrefutables, y con la amenaza de un escándalo público que destruiría lo que quedaba de su reputación, mis padres capitularon. A través de nuestros abogados, llegamos a un acuerdo. Yo asumía el control total de Tequila Sol de Jalisco. A cambio, les ofrecí un paquete de jubilación, una pensión mensual generosa y el derecho a vivir en la casa de la hacienda por el resto de sus vidas. Había una condición, no negociable, no podrían tener ninguna participación, ni voz, ni voto en el negocio. Nunca más. Para Darío, no hubo nada. El acuerdo estipulaba que debía desalojar la propiedad. Sufriría las consecuencias de sus propias acciones. El primer día que entré en la oficina del director, la que había sido de mi padre, me sentí como una impostora. El peso del legado de mi abuela era abrumador. Pero entonces vi a los rostros de los trabajadores, los mismos hombres y mujeres que habían conocido a mi abuela, que me habían visto crecer. Vi en sus ojos una mezcla de curiosidad y esperanza. Y supe que no estaba sola.
Mi primera decisión fue despedir a los gerentes que Darío había contratado, sus amigos incompetentes, y promover a los supervisores de campo y de la destilería que llevaban décadas siendo leales a la marca. Mi segunda decisión fue implementar, por fin, cada detalle de mi plan Alma de la Tierra. Me sumergí en el trabajo. Aprendí cada aspecto del negocio, desde la yime del agave hasta la contabilidad. Pasaba mis días en la destilería y mis noches en la oficina, rediseñando estrategias, contactando a nuevos distribuidores. Fue agotador. Fue estimulante. Fue la primera vez en mi vida que sentí que cada gramo de mi esfuerzo estaba construyendo algo mío. Poco a poco, la empresa comenzó a sanar. Pagamos las deudas. Aseguramos nuevos contratos. La moral de los empleados subió. La hacienda, que se había sentido sombría y pesada, comenzó a sentirse viva de nuevo. Una tarde, 6 meses después de esa fatídica cena, estaba en el porche, el mismo donde solía sentarme con mi abuela. El sol se ponía sobre los campos de agave, pintando el cielo con los colores de un zarape viejo. Sostenía una copa con un líquido ambarino. Era la primera botella de una nueva línea de tequila extra añejo que había creado. En la etiqueta, un diseño simple y elegante que yo misma había hecho, se leía, legado de Inés. Mi tío Vidal salió y se sentó a mi lado. Tu abuela estaría orgullosa, dijo, mirando el paisaje. Eso espero, respondí, y por primera vez, lo sentía de verdad. Había construido una nueva familia. Una familia basada en el respeto mutuo y el trabajo duro, formada por mi tío, mis empleados y mis amigos como Lía. Ya no veía a mis padres. Vivían en la casa grande como dos fantasmas, y nuestros caminos rara vez se cruzaban. A veces, veía a mi madre cuidando sus rosas, su espalda siempre recta, pero ahora parecía frágil. Nunca volvimos a hablar. El silencio entre nosotros era un muro más grueso que cualquier pared de adobe. Levanté mi copa hacia el sol poniente. El tequila era suave, complejo, con notas de madera y vainilla, pero con un final fuerte y terrenal. Sabía a tierra, a memoria y a trabajo. Sabía a libertad. No era un final de cuento de hadas. Había perdido a mi familia para encontrarme a mí misma. Era una victoria con un regusto agridulce. Pero mientras observaba cómo la última franja de luz desaparecía en el horizonte, supe que había tomado la decisión correcta. Mi madre me había llamado extraña, y tuve que convertirme en una extraña para ellos para poder, por fin, ser fiel a mí misma. Salvé el legado que mi abuela tanto amaba. Y al hacerlo, me salvé a mí. Pero ahora quiero preguntarles a ustedes, los que han escuchado mi historia. La familia es complicada, y las heridas son profundas. Hice lo que mi abuela hubiera querido. Pero, ¿la justicia es siempre el camino? ¿O hay un punto en el que el perdón, incluso cuando no es merecido, se vuelve más importante? En resumen, ¿hice lo correcto? Gracias por escuchar. Si te ha gustado mi historia y quieres oír más, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.